bienvenidos a las noticias. Comienza 24 tarde. Hoy llegó el primer cargamento, lo está viendo en la imagen de la vacuna Sinovac y con ello parte la masiva inoculación a la población. Ya hay calendario dispuesto por el Ministerio de Salud a partir de la próxima semana. Y atentos que en breve también viene un nuevo reporte del Ministerio de Salud. En la Araucanía también el Tribunal de Angol condenó, recordemos, a 16 años de cárcel al ex sargento Carlos Alarcón por el homicidio de Camilo Catrillanca hace 2 años. Pero comenzamos con Dani Linares y la llegada de las vacunas al laboratorio, parte del cronograma del arribo de estos medicamentos. Dani, vamos contigo. Claro que sí, está ingresando el primer camión al centro de distribución de vacunas de Pere Logistic, aquí ubicado en la comuna de Macul, tras un extenso trámite en aduanas, algo que tiene que realizar cualquier cargamento que ingresa a nuestro territorio, debe ser chequeado aquí en el aeropuerto y por eso la demora, porque la aeronave tocó losa 10 minutos antes de las 10 de la mañana, sin embargo recién comienzan a ingresar los camiones, está haciéndolo el primero de ellos, una fila de 5 camiones que están esperando para poder ingresar a este centro de distribución y logística, todas las calles aledañas a este lugar, en calle Rodrigo de Araya 1151 han sido cortadas para el tránsito vehicular, una escolta policial y seguridad bastante rigurosa, esto porque es una situación bastante compleja para poder trasladar, ya lo ha dicho la autoridad sanitaria, se va a mantener este tipo de protocolos cuando ocurran traslados de vacunas porque hay una alarma internacional emitida por la Interpol para precisamente estos efectos de custodiar este tipo de elementos tan importantes para el control de la pandemia. Lo ocurrió en su momento con los ventiladores mecánicos, donde también se guardaba con mucho recelo tanto los cronogramas de vuelo, de llegada de esos equipos a nuestro territorio, como también dónde se compraban, dónde se almacenaban, en fin. Lo mismo ocurre con las vacunas, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, porque es un elemento de primera necesidad para el combate contra la pandemia. Una inoculación que ya comenzó en nuestro país a través del laboratorio Pfizer-BioNTech, la primera en ser autorizada por el ISP. En segundo lugar, obtuvo su autorización esta vacuna, la CoronaVac, del laboratorio Sinovac, y por eso es que ya ha ingresado a territorio nacional y está autorizada para su uso desde los 18 años de edad hasta los 59 en primera instancia. ¿Por qué decimos eso? Es la recomendación del ISP. Sin embargo, a raíz de los estudios que ha demostrado esta vacuna en su ensayo clínico en fase 3 que se realiza en Chile de la mano de la Universidad Católica, ha demostrado resultados que son bastante promisorios y que dan certezas y seguridad de que se puede aplicar esta vacuna también en mayores de 60 años, y es por eso que se han incorporado también con esta vacuna al Plan Nacional de Vacunación, teniendo las primeras fechas incluso de inoculación. Se espera, según el calendario publicado por el Ejecutivo durante esta jornada, iniciar la inoculación de 4 millones de chilenos el día 3 de febrero del año 2021. En aquel día, hasta el día viernes 5, se va a vacunar a personal de salud, estudiantes en práctica clínica de recintos médicos, adultos mayores desde los 90 años o más hasta los 85 años, residentes de Sename, también residentes de residencias sanitarias, ELEAM y, por cierto, tanto en todas esas instituciones incluye a los residentes y los funcionarios. En todas esas categorías va a depender de cada grupo el lugar donde se realice la vacunación. En el caso del personal de salud y estudiantes en práctica clínica, lo harán en los establecimientos de salud, recintos asistenciales, hospitales, clínicas o centros de salud familiar. En el caso de los adultos mayores lo harán en vacunatorios públicos o privados, y en el caso de las instituciones, tanto Sename como los ELEAM, lo harán en cada una de sus instituciones de forma respectiva. Un proceso que va a iniciar el día miércoles 3 hasta el día viernes 12 y que se va a realizar en todo el territorio nacional, no solamente aquí en la región metropolitana. Desde aquí, desde este centro de distribución y logística en calle Rodrigo de Araya, comenzarán
a distribuirse a los 26 puntos que ha establecido el Ministerio de Salud para el acopio de estas vacunas y así poder trasladarlas a los diferentes recintos donde los municipios van a tener un rol clave para poder determinar los lugares donde realizar esta inoculación a las personas. Continuemos con el calendario, porque esto, decía yo, comienza el miércoles 3, pero la siguiente semana, el lunes 8 hasta el viernes 12, será también el turno de los adultos mayores. Habíamos quedado de los 85 años, por ende el día lunes, desde los 84 años hasta los 81 años, será correspondiente aquel día y así irán disminuyendo el rango etario hasta el viernes 12, entre los 72 y 71 años. Junto con ellos, durante esa segunda semana de este inicio de plan de vacunación masiva en nuestro país, se van a incorporar también personal de funciones esenciales de atención directa a la ciudadanía. Por ejemplo, personal de farmacias, personal de laboratorios, personal de fuerzas de orden y seguridad y fuerzas armadas, desplegadas en el plan de acción para el coronavirus, el control de la pandemia. Usted lo ha visto en cordones sanitarios, en aduanas, toda la labor que realiza las fuerzas armadas y de orden en el combate a la pandemia. El personal que desarrolla funciones críticas para el Estado. En estos grupos, todos ellos deberán acreditar con su cédula de identidad y la credencial correspondiente a su institución que pertenecen a este grupo de la población y por ende van a poder acceder a esta vacunación entre el día 8 y el viernes 12 de febrero en instituciones correspondientes, vacunatorios públicos o privados. Será el proceso que se va a llevar a cabo para dar vamos ya a una vacunación un poco más masiva. Hablamos de 4 millones de dosis porque hoy llegaron prácticamente 2. El domingo van a llegar nuevamente otro cargamento desde China con prácticamente 2 millones de dosis adicionales. Con eso hacemos el grupo de 4 millones que va a ser distribuido en 4 millones de personas. ¿Por qué hacer esa salvedad? Porque esta vacuna, al igual que la de Pfizer, se inocula en 2 dosis. Sin embargo, como ya hay comprometidos embarques con el laboratorio de Sinovac, está comprometido que todas estas vacunas, las 4 millones, se van a utilizar en primera dosis en cada uno de los chilenos de los grupos anteriormente mencionados, ya que el tercer cargamento de Sinovac va a coincidir con el proceso de la segunda inoculación, que son 28 días. Escuchemos al presidente de la República, quien estuvo hoy temprano en la plataforma Whisky, en la plataforma número 4 del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la espera, en la llegada de estas vacunas, para dar así paso al Plan Nacional de Vacunación de forma masiva en nuestro país. Estos dos hechos, la disponibilidad de la vacuna, la aprobación por el ISP y la decisión del Ministerio de Salud nos permiten iniciar la próxima semana, probablemente el día miércoles, después de tener los certificados que acreditan la seguridad de esta vacuna, vamos a poder iniciar en todas las regiones del país un proceso de vacunación masiva. El calendario de este proceso de vacunación, con la fecha para cada uno de los distintos grupos de la población, lo publicaremos hoy día en la página web del Gobierno de Chile y en la página web del Ministerio de Salud, para que todos los chilenos puedan saber cuándo, de acuerdo a su prioridad, le toca su momento de vacunación. El presidente hacía una salvedad muy importante hoy en la mañana porque señaló que según su rango etario, el de él y el del ministro de Salud, lo más probable es que le toque vacunarse con la vacuna de Sinovac, la Coronavac, que ha llegado a nuestro país. ¿Por qué importante aquello? Porque el Plan Nacional de Vacunación contempla todas las vacunas autorizadas por el Instituto de Salud Pública. Todas cuentan con un nivel de seguridad y eficacia ratificado en nuestro país y, por cierto, en este caso, a través de un ensayo clínico que se realiza en nuestro territorio. Es decir, todas son igualmente válidas para poder enfrentar el coronavirus. Son vacunas, que lo ha dicho el propio ISP, para poder fijar también las expectativas de la población. Son vacunas que no impiden contagiarse del COVID. Son vacunas que lo que hacen es evitar que las personas se enfermen de forma grave, que puedan
caer a una unidad de paciente crítico, algo que hemos visto y hemos sido testigos durante estos 10 meses de pandemia en nuestro país, las complicaciones que genera en la salud de las personas quienes se agravan producto de la infección del virus. Y es por eso que las medidas de autocuidado deben mantenerse, el uso de la mascarilla, mantener la distancia y el lavado constante de manos son herramientas que van a tener que seguir estando presentes una vez inoculada a la población. Eso va a tener que mantenerse al menos durante ese proceso. Durante la mañana, ahí en el aeropuerto internacional, el presidente de la República estuvo acompañado del ministro de Salud, Enrique París, también de Alexis Kalergi, es el doctor a cargo de los ensayos clínicos de esta vacuna en nuestro país a través del Instituto Milenio y la Universidad Católica, y también personal de la Embajada China, personal del área comercial de aquel país donde es proveniente también esta vacuna. Escuchemos al ministro de Salud dando declaraciones también durante esta jornada desde el aeropuerto hoy en la mañana tras la recepción de este cargamento de vacunas. En este caso nosotros vamos a ocupar las 4 millones. ¿Por qué? Porque sabemos que como esta vacuna se coloca cada 28 días y el cargamento siguiente llega aproximadamente el 15 de febrero, vamos a tener, digamos, la capacidad para colocar la segunda dosis con ese segundo cargamento. El Sinovac, la empresa china, nos ha confirmado eso ayer. Está confirmado al menos ese tercer cargamento de vacunas y es por eso que se van a utilizar estas 4 millones en 4 millones de personas una vez iniciado este plan nacional de vacunación de forma masiva. Ya lo había iniciado en Chile, pero un grupo acotado, principalmente funcionarios de áreas de atención de salud de pacientes críticos en nuestro país, lo que se ha denominado como la primera línea, no solamente médicos, sino que enfermeros, kinesiólogos y todo el equipo de salud que es parte de ese trabajo tan complejo, ¿no?, en la atención de la pandemia, de quienes se agravan de forma más dificultosa producto del coronavirus. Una situación que se da el vamos hoy, decía yo, va en un segundo cargamento ya el día domingo, donde finalmente se va a completar estos 4 millones. Vamos compartiendo impresiones, Andrés, imagino un día de grandes dudas de la población, por cierto, y también de todo lo que va a ocurrir en las próximas jornadas con la vacunación masiva en nuestro país contra el COVID-19. Sí, Dani Linares, hay muchas dudas, yo no sé si se ha entregado el detalle, hartas preguntas que uno tiene, por eso no quiero pillarte con ciertos detalles, porque no sé si se han entregado ciertos detalles, por ejemplo, como si un adulto mayor está de vacaciones, se tomó el permiso de vacaciones y está, por ejemplo, no sé, puede estar en el litoral central, una persona de 70 años perfectamente, está descansando. Ese permiso al final tiene que volver a Santiago a vacunarse, por ejemplo, el día, creo, debería ser el día 12, el último día. Pierde ese permiso de vacaciones, al final puede volver, va a haber un permiso especial para muchos que puedan volver a su municipalidad de origen, a su comuna de origen, para ir a vacunarse y después volver. Es un tema súper rutinario, pero puede ser una duda para muchos. Absolutamente. Por ahora, según la información que hemos obtenido por parte del Ministerio de Salud, quienes no puedan cumplir con su fecha en el calendario del programa de vacunación no pierden su vacuna, primero que todo, no pierden la dosis, no pierden su cupo en este plan y pueden reagendar esta inoculación para días posteriores. Eso se va a ir manejando directamente con los centros de salud familiar, particularmente en el caso de los adultos mayores, que va a ser los lugares donde se van a realizar las inoculaciones, donde se va a ir adaptando este calendario. Pero ¿por qué publicar un calendario? Tiene un objetivo precisamente para evitar la ansiedad de la población y las aglomeraciones en los centros de salud, que puede ser contraproducente para poder enfrentar esta pandemia cuando hablamos de que la distancia social es una herramienta para evitar focos de contagio. Y es por eso que se ha establecido este calendario, pero es un calendario que es flexible en ese sentido. Se aplica en una época estival donde quizás muchas personas no van a estar en su domicilio durante la fecha que le corresponda y finalmente no es que pierdan su cupo, no van a quedar sin la vacuna, van a poder reprogramarlo durante los días. Pero finalmente la idea es que no todo el mundo haga eso, porque si no pierde el objetivo del calendario y finalmente las aglomeraciones se van a dar igual. Pero en ese sentido, si nos apegamos al calendario y quienes tengan estas excepciones, lo van a ir poder manejando sin
complicaciones con los diferentes vacunatorios, tanto públicos como privados. Sí, aquí la pega junto a la coordinación del gobierno central con los gobiernos locales fundamental, tú lo decías, los centros de salud familiar, los CEFAM de cada comuna va a ser muy importante. Aquí, por ejemplo, una mujer de 70 años que tenga que vacunar, 72 años, digamos, vacunarse, por ejemplo, el día 11 de febrero. ¿Tiene que llamar al CEFAM? ¿Tiene que inscribirse? ¿Es por orden de llegada? ¿Todavía no se sabe ese dato, por ejemplo, respecto a cómo va a ser la vacunación el día que le toque a cada persona? Todavía no se ha entregado aquello, pero va a ser dependiendo de cada gobierno local. Al menos en las reuniones que ha sostenido el Ejecutivo con los municipios, se les ha encargado a ellos diseñar un plan de acuerdo a sus necesidades, porque sabemos que cada municipio tiene una realidad distinta, administran una realidad absolutamente diferente dependiendo de la zona del país en la que se encuentren, por ejemplo. Y ellos van a ser los encargados de determinar cómo se va a realizar el contacto. Lo que ya está claro es que al momento de ser inoculado se le va a solicitar datos de contacto a la persona, ya para la segunda dosis, correo electrónico, teléfono de contacto, y se le va a entregar un carnet donde se le va a anotar el día y el lugar correspondiente a la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Eso es lo que ya se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Salud, y en el caso de el contacto directo, ¿no?, para la fecha correspondiente, quienes ya tienen su fecha asignada, va a depender del territorio, del gobierno local, cómo se va a realizar ese contacto, si se van a utilizar, por ejemplo, solamente los consultorios o se van a habilitar otros sectores. Hemos conversado con el alcalde estos días que algunos ya avisoraban, al menos en sus municipios, tener la posibilidad de vacunar de forma domiciliaria a quienes no puedan salir de sus casas, de disponer de las vacunas en recintos abiertos, centros deportivos municipales, escuelas municipales, porque esta vacuna, a diferencia de la de Pfizer, tiene una cadena de frío, de refrigeración mucho más fácil de manejar, por ende permite realizar aquellos movimientos en cada uno de los territorios, y por eso es que ahí va a ser clave la información que se entregue de cada uno de los municipios para saber finalmente cómo llego yo a obtener la vacuna en el caso del día que me toque en este calendario. Sí, Dani, te invito a que veamos junto a todas las personas que nos están viendo en la casa el calendario de vacunación que ha dispuesto el Ministerio de Salud. Está súper claro. A ver, calendario de vacunación COVID-19, personal de salud, miércoles 3 de febrero, estudiantes en práctica de clínicas. A ver, ¿dónde? En establecimientos de salud, hospitales, clínicas y CEFAM. Adultos mayores, 90 años o más, miércoles 3 de febrero también, vacunatorios públicos y privados. Funcionarios del Sename, residencias sanitarias, y también quienes están en ELEAM, residentes más funcionarios en instituciones correspondientes. Como decías tú, se va al lugar a vacunar. Después, el lunes 8 de febrero, es decir, en 10 días más o menos, adultos mayores entre 84 y 81 años. El martes 9 de febrero, adultos mayores entre 80 y 78 años. El miércoles 10 de febrero, adultos mayores entre 77 y 75. El jueves 11, adultos mayores entre 74 y 73. Y el viernes 12 de febrero, adultos mayores entre 72 y 71 años en vacunatorios públicos y también en vacunatorios privados. Tenemos más gráficas, señor director, justamente ahí está, calendario de vacunación. El jueves también, 4 de febrero, antes habíamos explicado lo que era el día 3, esto el día 4, es decir, el próximo jueves, en 7 días más, personal de salud, estudiantes en práctica de las clínicas en los mismos establecimientos de salud, hospitales, clínicas y CEFAM. Después, ese mismo día, adultos mayores entre 89 y 87 años, vacunatorios públicos y privados. También el día jueves, lo mismo que decíamos antes, funcionarios del Sename, residencias sanitarias, y también de los ELEAM, residentes y funcionarios en las instituciones correspondientes. Y también nos queda la última gráfica correspondiente a la semana al viernes 5 de febrero. También es prácticamente lo mismo que decíamos, personal de salud, estudiantes en práctica. El único cambio acá son los adultos mayores entre 86 a 85 años, va bajando el rango etario entre miércoles, jueves y viernes 3, 4 y 5 de febrero, también en vacunatorios públicos y privados, y también el día miércoles, jueves y viernes 5 de febrero, funcionarios del Sename, residencias sanitarias y también de los ELEAM, residentes y funcionarios, esta vez en las instituciones correspondientes. Dalí Linares, como lo hemos estado conversando todo el rato aquí, todos los detalles, todas las dudas que van a ir surgiendo
se van a ir aclarando con el tiempo. Todavía no está todo claro lo que yo te preguntaba antes respecto si una persona está fuera de Santiago, si va a tener que pedir un permiso especial. Tú me decías, tiene que llamar al CEFAM, por ejemplo, y pedir un horario o un día para después del 12 de febrero. Todo eso se va a ir conociendo con el tiempo, lo dice la misma página de Yo Me Vacuno del gobierno, en cuanto a que por lo menos el cronograma está armado hasta el 12 de febrero. De ahí en más se va a ir informando con el correr de los días, ¿no, Dani? Claro que sí, porque de ahí en adelante vamos a disponer de más vacunas en nuestro territorio, al menos en lo que esperan desde el Ejecutivo respecto a la llegada de un tercer cargamento de Sinovac. Y también hay un cuarto, pero en el caso del tercero ya al menos tienen una fecha estimativa que va a coincidir con la inoculación de la segunda dosis de quienes sean parte de estas 2 primeras semanas de vacunación. Son 28 días desde la primera dosis a la segunda y ya en esa fecha se va a contar con un tercer cargamento de Sinovac. También hay un cuarto, que en este caso no ha sido confirmado, más o menos en los tiempos estimativos de su llegada. En el caso de AstraZeneca, que es el último laboratorio que ha obtenido autorización de funcionamiento en nuestro país, la llegada de aquellos cargamentos se espera para el mes de abril. En cargamentos de 600 unidades, son 3 cargamentos que van a llegar por separado, 600 unidades, y luego uno más grande del nivel de por ejemplo, de Sinovac, que es sobre el 1.000.000 de dosis, y ahí finalmente se va a ir complementando este calendario, Andrés, que claro, hasta el día 12 ya tenemos claro los grupos etarios, también los grupos que van a participar. De ahí en adelante, al menos lo que se ha señalado durante esta jornada, se va a seguir la idea de ir reduciendo en rango etario, es decir, por edad ir bajando, incluyendo, por cierto, a grupos especiales como poblaciones de riesgo también que se puedan incorporar al calendario. Sí, tal como tú decías, por lo menos de acuerdo al cronograma que ha puesto el gobierno en cuanto al calendario de vacunación y la llegada de vacunas, para este primer grupo de 5 millones de personas que van a ser vacunadas, se autoimpuso el gobierno como fecha el 31 de marzo. Aquí van a ser fundamental justamente las vacunas de Sinovac, que se han comprometido cerca de 10 millones, y también Pfizer, que en total debiesen alcanzar todas esas vacunas, de acuerdo a los plazos que ha puesto el gobierno, antes del 31 de marzo para vacunar a 5 millones de personas. Se va a concentrar en la vacuna china de Sinovac y también en la vacuna de Pfizer, que es de procedencia norteamericana. Esas son las 2 vacunas para el primer gran grupo. Después iría, como tú decías, el tema de AstraZeneca, que recién llegarían, son 4 millones de vacunas directamente con AstraZeneca, que llegarían a partir del mes de abril, otras 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca que están comprometidas a través del sistema internacional de COVAX, no directamente con el laboratorio, y también otros 4 millones de vacunas a través del laboratorio Johnson & Johnson, que eso también llegarían más adelante, incluso falta que las apruebe el ISP. De ahí, de alguna forma, hoy día en varios medios salía replicado que son en total casi 36 millones de vacunas que el gobierno tendría estipulado por contrato para este año, para tener en el primer semestre cerca del 80% de la población tenerla inoculada. 36 millones de vacunas, no es que tengamos el doble de vacunas que lo que necesita la población, sino que sencillamente en la gran mayoría de los casos, salvo en la vacuna de Johnson & Johnson, que solamente una dosis, en el resto de las vacunas comprometidas en contratos son 2 dosis. O sea, si dividimos los 36 millones por 2, prácticamente serían para 18 millones de personas. En el fondo, no es que estemos comprando, Dani, el doble de vacunas que las que necesitamos. Claro, porque el grupo objetivo que se ha definido por parte del Ejecutivo en este Plan Nacional de Vacunación bordea los 15 millones de chilenos. Ese es el grupo objetivo que se espera poder inocular durante este primer semestre. Y es por eso que, claro, está esta cantidad que finalmente daría incluso un porcentaje de remesa, pero finalmente se ha logrado llegar a acuerdo con diferentes laboratorios para poder cubrir este porcentaje que es importante para conseguir finalmente alguna inmunidad de rebaño. Eso es un paso mucho más adelante del que nos encontramos cuando estamos recién iniciando un proceso de vacunación más masivo, ¿no? En nuestro país, si bien ya había comenzado, ya hay incluso funcionarios de unidades de pacientes críticos que se han inoculado con las 2 dosis de la vacuna de Pfizer, ya han completado su proceso de vacunación, pero es un grupo acotado, sin duda importantísimo para el control de la pandemia. Por eso se ha partido con ellos y resta, por cierto, quienes han recibido una dosis de aquel grupo, completar la segunda dosis del mismo, y ya una vez que comience todo el proceso con CoronaVac, también va a ocurrir lo mismo dentro de las 2 primeras semanas del mes
de febrero. Un proceso de almacenaje que se toma su tiempo, Andrés. La verdad, ha ingresado un solo camión, se ha descargado solo uno. De todos los que han llegado, el resto de los 4 están aquí en Rodrigo de Araya, se están tomando toda la calma correspondiente, una calle que permanece todavía cortada desde Vicuña Maquena, tránsito suspendido a esta hora por la ocupación de estos camiones. Además, por cierto, todos los resguardos de seguridad que tienen en los traslados de las vacunas, así lo hemos visto cuando llegaron las vacunas de Pfizer. Lo mismo va a ocurrir con el traslado de estas vacunas que tienen al menos la facilidad quizás de poder tomarse este tiempo, porque la cadena de refrigeración es distinta. Son vacunas que se almacenan entre los 2 y los 8 grados, por ende no hay mayor dificultad en respecto a su movimiento. Es similar a la temperatura que se maneja cuando se realiza el plan de vacunación de invierno con la vacuna contra la influenza. Es exactamente igual, al menos la temperatura de almacenaje, por ende ya hay experiencia comparada de los servicios de salud a nivel local, de todos los CEFAM, del uso de esta vacuna, por ende debiese salir todo de acuerdo a lo programado. A estar atentos, por cierto, Andrés, va a ingresar el segundo camión y con eso nos despedimos ya de este contacto con el ingreso ya de 2 millones de dosis de la vacuna de Coronavac del laboratorio Sinovac a nuestro país. Dani Linares, muchas gracias por el completo informe. Retomamos el contacto contigo en caso de ser necesario. Muy buenas tardes.